Bueno, de vuelta a YouTube después de un tiempecito. Echaba de menos hablar por aquí. La verdad, creo que es una de las pocas redes sociales que me apetece. Me está dando un solano aquí, pero es el único espacio en el que he podido habilitar para sentirme así un poquito cómoda en la casa, y os traigo algunas reflexiones, no creo que ligeritas porque nunca lo son, pero sí por lo menos voy a intentar que sean cortas. Algunos libros que tengo por aquí, tengo el agüita por ahí, un pequeño ventilador por aquí con agua. Y bueno, os vengo a hablar de una cosa que he titulado Las desapariciones silenciosas. No porque la persona que habla de estas desapariciones, que en este caso es la autora Doris Lessing, lo llamara así, sino que me parecía un título interesante para este pequeño vídeo de la reflexión que os propongo y que os traigo. Bueno, no hace falta que lo explique, creo que el panorama es desolador. Yo no he habitado en los años de vida que tengo un panorama nacional e internacional tan desolador, tanto por lo que está pasando en Gaza, como por el panorama político de corrupción que estamos teniendo en el Estado español. Y es precisamente de esto último de lo que os vengo a hablar, quizás desde un punto de vista diferente y personal, también por las cosas que yo he vivido cuando empecé muy jovencita, con mucha ilusión, a trabajar en una profesión que en principio me entusiasmaba, que era el periodismo y hacer informativos y todas estas cosas. Y ya desde muy jovencita ver el ambiente político bastante viciado y también el ambiente periodístico, y entender que esta cosa del tráfico de influencias era una cosa meramente asentada y una cosa que se podía hacer, que se hacía porque se podía, ¿no? Y obviamente todo el mundo está aportando mucha crítica. Yo creo que el propio concepto del Estado, dentro del Estado español, desde esa herencia nacional católica que tenemos y la ausencia de transición, bla, 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 todo lo que ya ha dicho tanta gente, hace que estas cosas puedan ocurrir, y que el Estado, que debiera ser algo que se centrara únicamente en tomar decisiones que mejorara la vida de la gente, que no desmantelara los sistemas públicos, sino que los nutriera. Algo tan sencillo como eso, que debería ser la política, un grupo de personas que gestionan, pues se convierte en otra cosa por el histórico que traemos de una dictadura que prácticamente pasamos de dictadura a democracia, con un proceso que sí que obviamente tuvo sus consecuencias y su trabajo y todo lo que tú quieras, pero está demostrando que muchas cosas hace agua, ¿no? Y en cuestiones como la corrupción, pues es así. Y hoy me quería centrar no en todas estas personas que sabemos que encajan perfectamente en este patrón corrupto, sino en qué es lo que ocurre con quienes vienen con aires nuevos, quienes vienen con una necesidad de meter integridad, de meter trabajo tanto en las instituciones públicas, políticas, como en otras. Y es ahí donde os traigo este concepto inventado de alguna forma, que es el de las desapariciones silenciosas. Y en este caso os quería hablar de este libro de El cuaderno dorado, de Doris Lessing. Este libro habla de muchísimas cosas. Yo lo leí hace muchísimo tiempo y no recuerdo ni podría describir ahora mismo, porque fijaos lo gordo que es, ¿no? Pero recuerdo que lo leí con mucho entusiasmo, y a pesar de lo grande que es el libro, me entusiasmó mucho. Habla de muchísimas cuestiones, de la educación, de la literatura, de la política, desde el punto de vista de una escritora. Y, y este libro tiene una pequeña frase donde nos está hablando de cómo en la educación y el artístico nos adoctrinan desde que entramos en la educación pública, ¿no? Y cómo en esa educación pública no nos dicen sabemos que no podemos hacer otra cosa, pero que sepáis que estáis siendo adoctrinadas, adoctrinados, adoctrinades, ¿no? Y cómo ella defiende que, a pesar de que no se puede hacer mucho en este sistema, sí que ocurre esta cosa de por lo menos decirle a la gente la verdad y llamar a las cosas por su nombre. Disculpad este meneo de luces, pero bueno, creo que lo vamos a tener que hacer así. Puedo hablar un poco en ASMR y así por lo menos generamos un ambiente de
de más intimidad. Me parecía interesante poner el punto de vista en qué es lo que ocurre cuando viene un grupo de gente íntegra a formar parte del mundo político, de la empresa, de la institución, y qué es lo que ocurre cuando esas personas lo que están viendo es que no encajan en ese lugar precisamente por su integridad y porque están viendo que verdaderamente cómo funcionan las cosas no es como ellas lo harían, ¿no? Y cómo al final estas personas lo que hacen es decir, este no es mi sitio, ¿no? Con lo cual es todo lo contrario, debería ser el sitio de la institución, el lugar de las personas que quieren hacer las cosas, que quieren cambiar, que tienen buen corazón para hacer las cosas. Y sin embargo, cómo el sistema está tan podrido que al final quienes verdaderamente podrían cambiar las cosas se acaban yendo, ¿no? Y Doris Lessing tiene una reflexión que ahora os voy a leer, y ella habla de cómo esos abandonos se dan casi en silencio, ¿no? Y a mí esto es una cosa que me ha pasado mucho a lo largo de mi vida, tanto en el mundo profesional, incluso en el mundo que tiene que ver con la justicia social, donde he visto que pasaban cosas donde yo no las esperaba porque pensaba que eso no eran sitios para que pasaran esas cuestiones de violencia, de corrupción, etcétera. Y al final el posicionamiento que he tenido es ir abandonando esos espacios sin hacer demasiado ruido y considerarme básicamente que no era mi lugar. Y esto lo conecto precisamente con, creo que una demonización injusta que hacemos con la gente, con el pueblo, que no suele coincidir con estas manifestaciones políticas, obviamente, de corrupción, y que después de que pasan muchísimos años de una invitación a votar y otra, acabas en el hartazgo. Y consideraba que esta desaparición silenciosa, que en mi caso ha sido individual, se podría llevar a lo colectivo y a lo común y considerar que el pueblo verdaderamente ha hecho también una desaparición silenciosa en lo que respecta a la política, porque simplemente ha considerado que no tienen su lugar ahí. Y esto tiene que ver con dos cuestiones. Por una parte, por un sistema que está corrupto y una corrupción que está totalmente en la articulación del sentido del Estado que tenemos. Hoy escuchaba a las compañeras de este podcast de Saldremos Mejores, ¿no? Que hablaba y decían que esto no es una cuestión de fe, es una cuestión que tienen que cambiar las instituciones para que esto cambie. No le podemos pedir al pueblo que tenga fe en la política, sino que estas cuestiones no deberían estar pasando y desde los legislativos se tiene que impedir que esto ocurra, ¿no? Entonces consideraba que el pueblo verdaderamente está totalmente fuera de la ecuación de la política por una cuestión de hartazgo y que consideraba un poco penoso que estuviéramos también demonizando a la gente y responsabilizando totalmente a la gente del auge de la ultraderecha y de muchísimas cosas, porque básicamente esto ocurre porque quienes tienen la posibilidad y a quienes se les ha dado, ¿no?, ese socialismo progresista al que se le ha dado una oportunidad tras otras para que cambiara las cosas y para que la gente no tuviera ese desencanto, no ha hecho verdaderamente su trabajo. Entonces no me sale en estos momentos decirle a la gente que tenga esperanza. Yo creo que la esperanza sí que forma parte inevitable de la vida, pero creo que sacar la cuestión de la esperanza en estos momentos también es bastante injusto con la gente. Creo que la gente y el pueblo tiene derecho al cabreo y tiene también el derecho a retirarse y a decir, esta movida empieza a sentir que no tiene que ver conmigo. Y no pensar que es eso lo que hace que la ultraderecha suba. Lo que hace que la ultraderecha suba es que quienes tienen que hacer su trabajo no lo hacen y un sistema que está totalmente podrido y que tiene que cambiarse, ¿no? Os quiero leer ese pequeño extracto de Doris Lessing. Ya os digo que ella lo aplica más a la cuestión de la educación, pero es un párrafo que siempre tengo en la mente y creo que pone mucho el foco en la comprensión hacia esas personas que, creyendo en determinadas cuestiones y que son precisamente las mejores para esos puestos, acaban abandonándola porque consideran que ese no es su lugar, ¿no? Dice, quienes lo notan, ¿no?,
quienes notan ese adoctrinamiento y esa irresponsabilidad en lo institucional en este caso, y no quieren ser sometidos a un moldeado ulterior, tienden a irse en un intento medio inconsciente e instintivo de encontrar trabajo donde no vuelvan a ser divididos contra ellos. Con todas nuestras instituciones, desde la policía hasta las academias, desde la medicina a la política, prestamos poca atención a los que se van. Ese procedimiento de eliminación que siempre se produce y que excluye muy tempranamente a quienes podrían ser originales y reformadores, dejando a aquellos que se sienten atraídos por una cosa, porque eso es precisamente lo que ya son ellos mismos. Un joven policía abandona el cuerpo porque dice que no le gusta lo que debe hacer. Un joven profesor abandona la enseñanza quebrantando su idealismo. Este mecanismo social funciona casi sin hacerse sentir, sin embargo es poderoso como cualquiera para mantener nuestras instituciones rígidas y opresoras. Y ahora se me vienen a la cabeza cada profesora de instituto que tengo en estos momentos en la cabeza, que son las más brillantes y las más capaces y que se las está comiendo un sistema de burocracia y de hartazgo que está haciendo que se salga la gente que verdaderamente bien podría ser crítica con este sistema, que es el que no está bien y es el que está enfermo, ¿no? Y Lessing dice, puede que no exista otro medio de educar al pueblo, al menos no lo creo, entre tanto sería de gran ayuda describir por lo menos correctamente las cosas, llamarlas por su nombre. Y entonces ahí es cuando ella dice decirle, estáis siendo manipulados, ¿no? En el sistema educativo. Para acabar, me gustaría no recomendaros un libro porque yo no lo he leído todavía, es un regalo. Este libro de Simone Weil, que es una autora a la que le tengo muchísimas ganas desde que empecé con María Zambrano y supe que las dos tenían una Antígona. Se llama Contra los partidos políticos. Es un libro pequeñísimo y ella dice por detrás, la operación de tomar partido, de tomar posición a favor o en contra, ha sustituido a la obligación de pensar. Es una lepra que ha tenido origen en los ambientes políticos y se ha extendido hasta fagocitar casi la totalidad del pensamiento. Es dudoso que se pueda remediar esta lepra que nos mata si no se comienza por suprimir los partidos políticos. Bueno, es una reflexión. Creo que es interesante que desde las izquierdas no pensemos que cuestionar el modelo actual implica que tenga que haber un auge de la ultraderecha. Creo que quedarnos en este sistema democrático de mínimos y de mal menor y no pensar o al menos fantasear con otra forma de poner los cuidados en el centro, que no pase necesariamente por un sistema de partido o de representación política a la que votamos una vez cada 4 años y se acabó, también es interesante. Entonces, sin el peligro de que esto esté haciendo un llamado a acabar con la democracia, creo que hay que abrir la cabeza también a otras formas populares y me parece interesante, creo que Simone Weil es una autora increíble, complejizar un poco más también la movida, porque dentro de poco vamos a tener elecciones y los mismos nos estarán diciendo que vayamos a votar, porque si no, que viene el lobo de la ultraderecha. Y creo que esto también es necesario frenarlo. No votamos para esto. Y pensar en una política mucho más creativa, mucho más participativa, mucho más del pueblo, me parece que también es interesante. Y ya cierro precisamente con una reflexión que colgué hace mucho tiempo en una red social, que habla precisamente de estas formas representativas de la política, una política de mínimo. Y dice así: mucha gente decepcionada con la política partidista no me sale minimizar su hastío. El supuesto contrato social está cada vez más roto. Todo derecho humano, animal y planetario es un potencial derbi, un espectáculo. Lo dialéctico es lo que siempre logra independizarse de la vida desde una agenda con idioma inventado que niega los idiomas populares y propios. Necesitamos paradigmas que nos lleven a vivenciar nuestro ser político de forma vital. El sistema de representación actual se retroalimenta de no indagar en las causas estructurales de este hartazgo.
Los pulsos y el derecho a construir en afirmativo piden ir más allá o más acá del voto, más allá del convencer y movilizar, también escuchar los porqués profundos de la desidia. Tiene importancia la frustración que generan los partidos, la figura del héroe sobredimensionada, narrativa salvadora, referentes y liderazgos de los que esperamos más de lo que puede esperarse. Lo político erróneamente se ha reducido a esto. La realidad es que nadie puede sustituirnos en la acción política, gobierne quien gobierne. Parte de nuestro hastío viene de renunciar a nuestra responsabilidad y nuestro poder, de que nuestra creatividad, sensibilidad, sabiduría para construir en coautoría se reduzcan a esta forma mínima de entender la democracia. La partidista no es la única opción colectiva. La política partidista nunca debe sustituir al poder colectivo que se relaciona con ella, pero no es ella. El sabernos con agenciamiento político es lo que tiene la capacidad de generarnos la ilusión que buscamos en otros lugares, el motor vital que cedemos a otros lugares. Lo que siempre vamos a necesitar, independientemente de quien se tenga delante, es el reconocimiento de nuestro propio poder político y colectivo. No hay vida ni política que valga sin poder colectivo, sin la existencia de una cultura de lo común que no venga atravesada por aquello que nos parte, partidos políticos al servicio del mercantilismo. Muchas gracias.